Celebramos este domingo, 16º del tiempo ordinario, con esta palabra del Señor. La mejor parte. El Señor es la parte de mi heredad, dice un salmo. Esta mejor parte que habla el Evangelio, ¿por qué es la mejor? Dice Jesús que hay una característica, ¿no? Hay una cualidad que no le será quitada. Esto es lo que hace mejor esta parte, algo que no te van a quitar. San Pablo, ¿no?, en relación a esto dice en la carta a los romanos, ¿no? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? Dice que hay algo que ni siquiera ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo futuro, ni la altura ni la profundidad. Dice, nada podrá apartarnos de algo, porque todo lo demás nos apartará, ¿no? La muerte nos aparta de nuestros seres queridos, la muerte nos aparta de los bienes de este mundo. Pues todo lo que tú tienes, nada te podrás llevar de aquí. Al morir, nos apartaremos de muchas cosas. Se dice que uno cuando muere descansa, ¿no? Pues te apartarás del trabajo, de las preocupaciones de esta vida, de los combates, de las luchas. O sea, todo aquello que hemos vivido en este mundo, las cosas temporales, nos apartaremos. Pero hay una cosa que ni la muerte ni la vida, dice San Pablo, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad. Y dice de qué se trata. Podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús. ¿Qué es lo único que llevaremos en nuestro tránsito? ¿Y qué es lo único que perdura en la eternidad, en el reino de los cielos? Es Dios. Es la persona de Cristo. En la eternidad, ¿qué haremos? La única cosa que haremos es contemplar al Señor, ¿no? Como dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Aquellos revestidos de blanco bendecían y cantaban ante el trono y ante el Cordero. Cantaban, bendecían, alababan. Ya no habrá aquello que decía el Evangelio, ¿no? Aquello de lo que está siempre amenazada la figura de Marta. Estar, dice, inquieto y nervioso con tantas cosas. Porque solamente habrá una. Es interesante que hoy la primera lectura nos habla de la figura de Abraham, del patriarca Abraham. El patriarca Abraham es figura también del creyente, es figura del hombre que busca a Dios. Abraham y los patriarcas, ¿no? Y Abraham tiene una característica muy grande en la Escritura. La Escritura le llama amigo de Dios. Tener esta amistad, ¿no? Tener esta amistad. Vemos en la figura de Abraham un hombre común y corriente, con las ansias que tiene todo hombre en cada generación. En cada generación las personas ambicionan algo. Abraham deseaba algo lo más valioso para un hombre. ¿Qué cosa era? Tener descendencia. ¿A quién dejar su herencia? ¿A quién dejar su cultura, su experiencia? ¿A quién transmitir todo aquello que había recibido él? Esa es la primera cosa. Y la segunda es tener un lugar, tener una tierra propia, donde luego, al final de sus días, poder reposar. Era muy importante esto. Un lugar donde estar, un lugar estable, un lugar propio. Y a quién dejarle todo el esfuerzo de su vida. Abraham no tenía ninguna de las dos. Y Abraham, a Dios, hace un largo recorrido con él y le va dando, sellando
va sellando esa promesa con una serie de alianzas que va haciendo con él, de pactos, ¿no? De signos. Y Abraham también, Dios en esta amistad no le quita, no lo coacciona. También Abraham muchas veces hace cosas que él piensa que debe de hacer y no son correctas. Muchas veces se equivoca en las decisiones que toma, pero Dios no se aparta de él. Dios no se aparta, ¿no? Y Abraham va viendo que quien le acompaña a lo largo de su vida, acierte o no acierte, le vaya bien o le vaya mal, es Dios. Dios está siempre con él. Siempre. Y Abraham, yo me imagino, no más joven seguramente, Dios le dice, te daré un día, ¿no? En una noche, Dios le muestra las estrellas del cielo, dice, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas, las arenas del mar, así te daré. Dios le promete la plenitud, como a nosotros, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de Dios, cuando pedimos al Señor, pedimos muchas cosas. Quisiéramos tener todo, ¿no? Todo aquello que se resume en una cosa, ¿no? La felicidad. Y seguramente todos nosotros igual, en esta vida cristiana, hemos pedido a Dios tantas cosas para tus hijos, para ti, para los demás. Y pedimos, y muchas cosas deseamos, muchas cosas espirituales, materiales, etc. Muchas cosas. Y fíjate, Abraham también. Abraham tenía los deseos de su alma como las estrellas del cielo, innumerables, ¿no? Como los deseos del alma, los deseos que son tantísimos, los deseos que uno lleva y que pone a Dios. Pero fíjate, Abraham va pasando el tiempo y ese deseo multiforme, infinito, se reduce a uno. Pasa de muchos a una sola cosa. Y llega Dios en un momento de su vida, cuando Abraham ya había logrado varias cosas, y Dios le promete lo único que vale la pena para Abraham. En un año, tu mujer Sara habrá dado a luz un hijo. Y eso es lo que en el fondo Abraham le hacía sufrir. Y lo que era el deseo más profundo de su ser, su descendencia. Y eso es lo que Dios le promete. Pasar de la multitud de ansias a una sola cosa. Esa es la trayectoria también de la vida de un creyente. ¿Cuántas cosas le pedimos a Dios? Y al final, una cosa es importante. Una sola cosa. Es lo mismo que nos presenta hoy el Evangelio también con las figuras de Marta y María, ¿no? Acá no hay una buena y una mala. ¿Quién es Marta? Tu hermana que hace todo en la casa. Tú eres María que vienes a rezar todos los días. Hablar así sería simplificar lo que dice el Evangelio. No se trata de que, yo me acuerdo que contaban, ¿no? Unos historias de los monjes del desierto, ¿no? Y que había varios monjes que estaban, ¿no? Era una comunidad de monjes que rezaban, que hacían penitencia, ¿no? Muchos largos tiempos de oración y de trabajo. Oración y trabajo, fíjense, ya San Benito, en su regla, ¿no? San Benito, que es el patrono del monacato occidental, había establecido una regla para sus monjes que se apoyaba en 2 pilares: ora et labora, ¿no? Oración y trabajo. Y los rabinos, en la Mishnah, los rabinos judíos, decían una cosa interesante. Digo, para entender lo que dice Lucas, ¿no? Los rabinos decían, la oración, el estudio de la Torá sin el trabajo denigra al hombre, daña al hombre, corrompe al hombre. Qué cosa más extraña, ¿no? Pero decían así, que el estudio de la Torá sin el trabajo manual corrompe al hombre.
O sea, no se trata simplemente de dedicarse a rezar, 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 no. Y eso, esa misma espiritualidad la había tomado San Benito, por eso los monjes, era un pecado grave no mover las manos, era grave eso. Y habían descubierto que el equilibrio en la persona era ambas cosas, rezar mucho y trabajar mucho, seriamente, las dos cosas. Ora et labora. Y acá en Perú añadimos una cosa, ora et labora y todo a última hora. Y entonces fíjense, y ya la espiritualidad hebrea también había observado eso. Y le estaba contando este cuento de los padres del desierto, ¿no? Que en cierta ocasión dice que uno que se pasaba rezando todo el día. Y bueno, van los otros hermanos, ¿no? Decir, oye, bueno, hay que agarrar la lámpara y meter... Dice, no, yo como María he escogido la mejor parte. Allá ustedes, ordinarios, yo he escogido la mejor parte. Y así, pues bueno, llegó la noche y el María estaba con muerto de hambre. ¿No? Entonces, ya no aguantaba el hambre, tanto rezar, baja, ¿no? Y va a buscar a sus hermanos, le dice, oye, ¿por qué no me han llamado para almorzar, para comer? Bueno, como tú has escogido la mejor parte, tú no tienes hambre. ¿No? Entonces, fíjense, Marta es la personificación de la mujer perfecta. En el último capítulo de los Proverbios hace una descripción de la sabiduría en las vestiduras de una mujer ideal. La mujer perfecta la describe, ¿qué hace? Marta, no piensen ustedes que era la Zoila, ¿no? Era la Zoila de Betania. Soy la que lava, soy la que barre, soy la que cocina, ¿no? Sino que Marta está aquí descrita, era el ideal de la mujer perfecta. Por eso en Israel, por ejemplo, hoy, ¿no? los judíos más ortodoxos, observantes, la mujer ideal, ¿cuál es? La que hace todo para que su esposo se dedique al culto al Señor. Los esposos hebreos así observantes, ¿cuál es su trabajo? Dar culto a Dios. ¿Verdad? ¿Y qué hace la esposa? Trabaja. Por eso tú verás en muchos lugares que son las mujeres, no ves hombres. Incluso, por ejemplo, para ayudar a esta espiritualidad, por ejemplo, allá en Israel, muchas mujeres tienen el trabajo en casa, ¿no? Las empresas les favorecen para que tengan en casa las oficinas y puedan así atender a sus hijos y todo. Y el esposo se va a la sinagoga, ¿no? Se va a la casa del Midrash a rezar, a dar culto a Dios, porque ese es su oficio. Por eso que Marta no es la Natacha de los apóstoles, no. Porque bueno, no. Marta es la mujer perfecta, la que quisiera todo hebreo. Y María tiene una cosa extraña, hermanos, porque María, el caso de María es extraño. ¿Saben por qué? Porque por lo que se sabe, en tiempo de Jesús, la mujer no podía ser discípulo. La mujer no podía tener maestro, no podía sentarse a escuchar. Sentarse a escuchar significa ser discípulo, tener un maestro. O sea, este menester no se podía, no se daba en la mujer. Era lo propio del varón, es sentarse, ¿no? Como Moisés, que veía a Dios cara a cara, ¿no? Interesante estas dos figuras, las quería describir para que no nos quedemos en, a ver, acá está la buena y acá está la bruja. No. Sino que ambas mujeres están en una posición ideal. Y Jesús dice, Marta, Marta, te afanas y te agitas por tantas cosas y solo una es necesaria, pocas, dice, ¿no?
y pocas son necesarias. Mejor dicho, una, dice el Señor, precisa Cristo. Y María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Pues, ¿qué no nos quitarán a nosotros los creyentes? El sello de Dios, la presencia de Cristo. Todo lo demás, por eso no busquemos en nuestra vida luchar continuamente por aquello que va a perecer. No busquemos en nuestra vida, gastemos nuestra vida en las cosas pasajeras, como dice San Pablo, ¿no? Las cosas pasajeras son visibles, las eternas no se ven. Nuestra vida tantas veces como cristianos nos preocupamos de tantas cosas y hay una sola importante, la que nos hace verdaderamente felices, la que nos hace el reino, nos trae consigo el reino de Dios, que es esta relación con Dios, que es la que tenía Adán y Eva en el paraíso. Adán y Eva en el paraíso, aquello que iluminaba y les hacía ver quién era esta relación familiar con Dios. Por eso es muy importante, hermanos, en nuestra vida cristiana, que el Señor nos conceda, ¿no?, crecer en esta relación con Dios. Es muy importante. Lo más importante para una persona es su relación, porque hemos sido hechos para eso. Ningún ser vivo tiene esta característica que es propia del ser humano, que es la relacionalidad. No somos una manada, no somos un enjambre, cardúmenes, que estamos unidos y buscamos sobrevivir juntos, no. Sino que los cristianos tienen una relación. Pues es muy importante nuestra relación con Dios, porque de allí se desprende todo. De allí es posible servir también al prójimo sin pedir nada a cambio, sin murmurar, sin renegar, ¿no? Por ejemplo, tantas órdenes religiosas, ¿no? Las monjitas de Teresa de Calcuta, que pasan horas de horas sirviendo con un cariño inmenso a los enfermos, a los pobres. ¿De dónde les viene esa fuerza? Y sin renegar, sin renegar, ¿no? Sin renegar, no dicen, bueno, caramba, todos los días lo mismo, aquí me dejan con todas las ollas, la casa sucia, siempre todos ahí ni siquiera tienen su cama, no está así. Me decía, ayer justo me encontré con un compañero sacerdote que ahora está de rector en un seminario en Argentina, ¿no?, que ha venido a casar a un hermano suyo aquí en Arequipa. Falleció su padre hace unos años y su mamá pues ya tiene Alzheimer, pero a un nivel que ya no reconoce, ¿no? Entonces venía y yo me contaba de su madre, que él, bueno, es una cosa bien dura, ¿no?, para uno, no por el hecho de ser solamente sacerdote, ¿no?, para cualquiera de nosotros, tienes a tu madre en esa situación y sin embargo ves que Dios te llama a servirlo en otro lado, ¿no? Es un acto de fe, no es un tema es un acto de fe. Pero me contaba una cosa muy bonita, me decía, ¿no? Yo le pregunté, ¿y tu mamá con quién está? Pues yo la conozco, sus padres que éramos seminaristas. ¿Cuántas veces nos han acogido allá en Arequipa y nos daban de comer de todo, rocoto, relleno, cuy, chicha, unas personas encantadoras, un cariño inmenso. Y digo, ¿y cómo ha dejado mamá? No está con mi hermano. ¿Ah, sí? Sí, pero ¿cómo hace? Digo, para atenderla, porque una persona así necesita atención 24 horas del día, ¿no? Me dice, pues mi cuñada, ella la atiende día y noche. Y sabes que no se queja, me dijo. Me ha impresionado, porque bueno, una hija puede hacer eso por su mamá, ¿no? Pero una por su suegra, más difícil, ¿no? No levanten la mano, tranquilas. Es más difícil, ¿no es cierto? Pero decía que tenía que levantar a las 2 o 3 de la mañana, atender a la suegra, cambiarle el pañal. Y una persona que no se acuerda de nada no te va a decir muchas gracias por lo que me hiciste ayer. Y fíjese cómo Dios le ha bendecido a su hermano, a su cuñada, y le ha regalado 2 vocaciones, ¿no? 2 hijos de ellos,
están ahora en el seminario, preparándose para sacerdotes. Eso es un don. O sea, ¿cómo podemos ejercer la caridad? Aquella con la que nos preguntarán en el cielo. El Señor, con la que nos dirá: venid, bendito de mi Padre, y recibir en herencia el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme. O sea, esa caridad con la que el Señor nos dirá: ven, bendito de mi Padre, entra al reino preparado para ti, entra en la plena contemplación. Aquello que contemplabas en figura en la tierra, ahora lo puedes ver con tus propios ojos. Por eso, hermanos, la vida cristiana se proyecta en estas dos cosas, pero no nos olvidemos que lo más importante es que nuestros nombres estén grabados en el cielo. Que lo más importante es, al final de nuestra vida, poder ser uno con el Señor, contemplar a Dios, estar en el reino, estar con Él. Para eso Dios nos ha llamado a la iglesia, para heredar su reino. Y mientras en esta vida comemos el cuerpo y la sangre del Señor, podamos vivir en esta contemplación del amor de Dios en nuestra vida.